Hola mis amigos, amigas, seguidores, etcétera, de vereda. Aquí estamos. Hacía tiempo que no hacía un video, pero aquí estamos. Está bonito el día, aunque mucho viento. En los árboles se nota ahí lo que digo. Bueno, eh, hoy me trae por aquí compartirles un video. Este video que estamos haciendo y se refiere a un poeta, como les decía yo, que hay mucho olvidado, don Carlos Pessoa Vélez, autor de algunos poemas muy famosos y que son la gente ve siempre o lo repite, los corea. Por ejemplo, Entierro en el campo. Hay otro muy famoso también que se llama Nada, ¿cierto? Ya, ese Pessoa Vélez es el que vamos a ver ahora. Así que a continuación voy a leer un poema de él que se llama Tarde en el hospital. Tarde en el hospital. Y dice así: sobre el campo el agua mustia cae fina, grácil, leve. Con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo en amplia pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo, para espantar la tristeza, duermo. Pero el agua ha lloriqueado junto a mí, cansada, leve. Despierto sobresaltado, llueve. Entonces, muerto de angustia ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Ese es el poema, mis amigos y amigas, seguidores, si los hay, de este gran poeta que es uno de los olvidados. Por eso les digo, siempre hay personas olvidadas. En otra ocasión vamos a ver a otro que también se llama Carlos, pero se llama Carlos Mondaca. También tenía poemas, aunque no tantos, pero tenía poemas y no merece estar olvidado. Pero ahora nos estamos refiriendo a don Carlos Pessoa Vélez, que es un seudónimo. Si ustedes no lo sabían, porque también acá aprendo yo y aprenden ustedes. Yo no sabía que era un seudónimo, pero su nombre verdadero no es, solamente Carlos. De ahí lo vamos a ver, porque vamos a leer de inmediato la biografía de este caballero. Biografía de Carlos Pessoa Vélez. Nació en Santiago el 21 de julio de 1879 y fallece el 21 de abril de 1908, también en Santiago. Su nombre de nacimiento, aquí está, era Carlos Enrique Moyano Jaña. Su profesión, poeta, periodista autodidacta, escritor. Cuando decimos periodista autodidacta, yo me imagino que es un periodismo que no tiene título, sino que se ha hecho de acuerdo a sus trabajos. Ahí se ha ido formando. Lo mismo que yo no soy un literato, soy un hombre común y corriente, pero me gusta la literatura. Entonces soy también un autodidacta, esa palabra. Ya. Fue un poeta representativo de la voz y raíz del pueblo chileno. Pessoa desafió el modelo modernista con una obra independiente de las modas,
rebelde, irónico y sensible a la realidad de los marginados. Su poesía fue reunida y editada en forma de libro de manera póstuma, pues falleció muy joven sin dejar nada editado, solamente en revistas y diarios, cosas por el estilo, magazine. Fue alumno del Liceo San Agustín y del Instituto Superior de Comercio, pero por tener que enrolarse en la Guardia Nacional debido a los conflictos limítrofes con Argentina, abandonó sus estudios. Estamos hablando de 1897. Como 20 años después de la Guerra del Pacífico. Comenzó escribiendo en la Lira Popular, que seguramente era algún diario que había o algún diario especializado en literatura en esos años, no lo sé eso, donde compartió el oficio con otros poetas y payadores populares. Su reconocimiento como poeta lo logró en el Ateneo Obrero de Santiago. Ese tiene que haber sido otro magazine que había allá en Santiago, donde se congregaban a veces los artistas, poetas, literatos en general, narradores, en tertulia y cosas, y eso fueron naciendo esos diarios y revistas, que antes, ustedes saben, no tenemos esto que tenemos ahora, que me estoy dirigiendo a ustedes ahora en forma personal, y ellos no tenían esta herramienta, así que tenían que hacerlo todo manual nomás y reuniéndose personalmente. Su reconocimiento como poeta lo logró en el Ateneo Obrero de Santiago, como les decía, el 6 de agosto de 1899, justo cuando nació mi padre, cuando leyó por primera vez Hijo de Pueblo y Libertaria, dos poemas importantes que tiene. Yo no los conozco eso, voy a tener que buscarlo. Hijo de Pueblo era un poema y el otro Libertaria. Fue el primer secretario del modesto Ateneo Anarquista en Santiago. Publicó en diarios tabloides también le decían a esos magazines, tabloides y revistas como El Obrero y La Ley de la Campaña. Nunca lo había escuchado nombrar. O sea, por eso les digo, yo voy aprendiendo con ustedes también. No es algo que yo sepa porque soy inteligente, no. Son cosas que voy aprendiendo también porque me gusta investigar. Entonces fue primer secretario del modesto Ateneo Anarquista en Santiago. Publicó en diarios tabloides y revistas como El Obrero y La Ley de la Campaña. En 1902 se mudó a Valparaíso, donde colaboró con La Voz del Pueblo y posteriormente con La Comedia Humana de Viña del Mar, que eran seguramente algo de teatro. En 1904 publicó sus poemas más conocidos, como El Pintor Pereza, sí, también lo conozco, ese lo conozco. En Chile Ilustrado, seguramente que era un diario ese. Y Nada, que es el otro poema que le hablaba yo, en La Lira Chilena. En general, Pessoa puede considerarse como un poeta fundacional y fundamental de la literatura chilena. En la historia de la poesía en Chile, porque fue uno de los primeros que empezó con ese tipo de postmodernismo,
porque el modernismo lo había dejado, si ustedes recuerdan, Rubén Darío, un nicaragüense que estuvo acá, que se formó, tuvo muchos años acá. Pero este hombre se salió de esos márgenes y ya formó algo llamado como postmodernismo, después del modernismo. No sé si tiene un nombre especial, pero era un poeta que cantaba y contaba historias del pueblo, de la vida marginal, de la sociedad más común y general, que no se ve en las películas, las novelas, en todo eso. La sociedad como vive en la autenticidad del pueblo. Eso es lo que él quería entregar a la gente para que lo conociera. O sea, la historia lo guarda así como un hombre así. Entonces es un hombre, un poeta que fue fundacional, fundó este tipo de poesía y más encima es fundamental en la historia de la poesía chilena. Su obra, publicada en vida, solo en revistas, periódicos y publicaciones no convencionales. O sea, no convencionales yo creo que le dicen a lo que no está en un libro. Yo mismo no tengo libro, pero yo me siento un poeta igual. Soy un poeta. ¿Por qué motivo? No tengo tantos motivos. Pero eso es. Él nunca dejó de ser un poeta. Y un poeta comprometido con la sociedad chilena. Puede considerarse... esta poesía de periódicos y publicaciones así no convencionales fue recogida por un señor llamado Ernesto Montenegro en 1911, recién 4 años después de su muerte. 4 años después que murió don Carlos Pessoa, lo recogió ese señor y qué bueno que lo haya hecho, si no se habría perdido a lo mejor. Esta gente así merecen también un recuerdo. El señor Ernesto Montenegro en 1911, recién 4 años después de su muerte y bajo el título Alma Chilena. Alma Chilena, me parece que lo he visto por ahí en alguna librería, Alma Chilena, debe estar. Así se llamó el libro que le hizo el señor este. Y es el nombre, Alma Chilena es el nombre también de uno de los poemas de Pessoa mejor logrados y más leídos. No lo conozco, ese no lo había visto. En 1921, Leonardo Pena, seudónimo. Ese Leonardo Pena era un seudónimo que tenía el señor Ignacio Pérez Callens. Publicó en París, una selección de sus poemas bajo el título de Las campanas de oro. El año 1927, Armando Donoso publica un nuevo libro con nuevos poemas, cuentos y artículos periodísticos con el título Poesías y prosas completas de Carlos Pessoa Belli, que posteriormente recordaría, miren, Nicómedes Guzmán en su... así que dice que don Nicómedes Guzmán más adelante reordenó ese libro y lo reordenó y lo publicó como Antología de Carlos Pessoa Belli. También le debemos a Nicómedes Guzmán eso, ¿eh? Un gran hombre también. Don Carlos fue contemporáneo y amigo de Samuel Antonio Lillo, imagínense, otro de los padres de la poesía chilena. Augusto Dalmar, también. E Isaías Gamboa. A ese no lo conozco, lo voy a buscar y quizá algún día Isaías Gamboa. Destacados literatos del siglo XIX. Pessoa quedó herido gravemente en el terremoto de 1906 en Valparaíso. Usted seguramente
¿Han escuchado hablar de un terremoto? Bueno, no de la envergadura de los últimos ni de los más grandes, pero causó destrozos considerables en Valparaíso, dado que en ese tiempo todavía la estructura de las casas y los edificios no estaban como ahora con más seguridad. Ya, entonces él quedó herido gravemente en Valparaíso. El 16 de agosto de 1906 fue ese terremoto. Este caballero quedó atrapado en el derrumbe de la pensión donde se hospedaba, en Valparaíso. ¿Se recuerdan que se fue de Santiago a Valparaíso? Ya, ahí se hospedaba en una pensión. Entonces, fue internado en el hospital alemán de Valparaíso, con sus dos piernas totalmente destrozadas. En ese lugar, el hospital, escribió su famoso poema Tarde en el hospital. Poema que primero se llamó Tarde en el hospital alemán. Así se llamaba primero, porque justamente era el hospital alemán. Pero después le colocaron ya más generalizado Tarde en el hospital nomás. Esto es tarea de los seguidores, los editores del póstumo, porque él realmente no hizo nada con su cosa, las dejó ahí, las entregaba, la eh, entregaba a la gente para que las leyera y todo eso, pero él nunca hizo un libro. Después de una larga y dolorosa convalecencia, se trasladó a Santiago al Hospital San Vicente de Paul, hoy llamado Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Yo no lo conozco, no puedo hablar sobre eso, pero esto es lo que dice acá. Allí se le diagnosticó tuberculosis al peritoneo, enfermedad de la que murió de apenas 28 años. Bien, pucha, triste la historia de nuestro amigo que estamos viendo ahora, pero así hay muchos eh, poetas que han fallecido muy jóvenes, dada las circunstancias de esos años, años de posguerra o de que todavía no, de antes de la guerra mundial. Entonces era triste la vida, era difícil, más difícil que ahora. Nosotros realmente tenemos una vida con más tecnología y todo eso, debería ser más bienestar, pero tampoco no es tan así. Bueno, nos veremos en otra ocasión en este mismo canal. Buenas tardes y mucha salud a todos.